Te bendecimos, te alabamos. Te pedimos, Señor, que no sea yo, sino tú, y que seas tú en tu espíritu, en todos nosotros, por Cristo nuestro Señor, enseñándonos, adoctrinándonos, pero sobre todo, Señor, abriendo nuestro corazón a tu enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano Patricio. Bien, hubo un pequeño micro quilombo de tareas. Yo no me hago problemas con que me manden un poco porque yo mismo me atrasé con mis tareas de Eastern por temas de ministerio. Y cuando hay temas de ministerio, nada que hacer. Sin embargo, eso no quita que no sigamos esforzándonos para tratar de llegar a los plazos. Pero cuando no se puede, yo siempre acepto una explicación y soy una persona razonable dentro de los tiempos que nos permite nuestro seminario. Bien, ahora vamos a seguir profundizando y al final vamos a hablar con la tarea. Lo primero que les voy a decir es que el texto que escogieron para darme esa tarea será el texto con el cual trabajaremos todo este curso. ¿Por qué? Usted me preguntará. Porque mi idea es que es enseñarle a usted cómo a partir de un texto bíblico nosotros confeccionándolo de distintas maneras podemos llegar a podemos llegar a a ver, podemos llegar a sacarle el jugo al mismo texto, siempre aprendiendo a tener una estructura. Es importante, hermanos, tener una estructura y no por un tema de egos, es por un tema de necesidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como predicadores debemos entender que somos seres humanos que muchas veces cuando llegamos al púlpito tuvimos problemas con el auto, tuvimos problemas con la esposa, o hubo un choque, o tenemos los problemas del trabajo en la semana, el trabajo, los quienes trabajamos secularmente, tenemos muchas cosas. El estrés y todo eso nos afecta como predicadores. ¿Y para qué decir el hambre? Yo he conocido a mucho predicador pentecostal, hermano en Cristo, pasando mucha hambre, porque generalmente no se les apoya mucho de parte de la iglesia. Todo eso afecta a la calidad de lo que nosotros podemos entregar. ¿Ya? Hoy comenzaremos con el tema, cómo relacionar el tema que nosotros hemos escogido y el texto y veremos, vamos a profundizar más. Más tarde no tengo clases en Eastern porque ya finalizamos las clases, así que si Dios me lo permite para poder profundizar un poquito más y extender un poquito más, amén, gloria a Dios, yo no tengo ningún problema. Pero antes vamos a un consejo. Aquí nos encontramos, vamos a ver a distintos predicadores de distintas denominaciones, ¿ya? Para que vayamos conociendo, ampliando los horizontes de predicación. Eso es bueno, nos ayuda a ver otras maneras de hacer lo mismo, de servir al Señor. Y aquí nos encontramos con un consejo traído de el gran predicador bautista del siglo XVIII, Charles Haddon Spurgeon, o Spurgeon, como le dicen los chiquillos. Eh, Spurgeon decía que el predicador al buscar un tema debe tener presente sus temas anteriores, ¿ya? ¿Por qué? Spurgeon decía, no sería provechoso insistir siempre en una sola doctrina, descuidando las demás doctrinas cuando hacemos sermones doctrinales. Quizás algunos de nuestros hermanos más profundos, aquí se refiere a los teólogos, pueden ocuparse del mismo asunto en una serie de discursos y puedan ir volteando como el caleidoscopio. ¿Se han dado cuenta que el caleidoscopio es una cosita que tiene las mismas chispitas, las mismas cosas, solamente que tú le das un giro al caleidoscopio, te da una nueva configuración y cada vez hay nuevas formas y nuevas formas? Y pueden presentar nuevas formas de la hermosura de la palabra de Dios sin cambiar los asuntos. Pero la mayoría de nosotros, siendo menos fecundos intelectualmente, o con menos tiempo en realidad y con más problemas, porque eso hay que aprender, nosotros somos seres situados. Entonces muchas veces cuando gente lee a Lutero, quiere ser Lutero, pero no va a tener ni el tiempo de Lutero, ni la erudición de Lutero, o hay gente que quiere ser Spurgeon, los hermanos bautistas, pero como dicen los españoles, flipan con Spurgeon. De hecho, hace poco hay un comentario en los Salmos de Spurgeon que se llama El Tesoro de David. Spurgeon se dio el tiempo de analizar
de manera exegética, pero más de manera homilética y devocional, todos y cada uno de los salmos de David, y son tres tomos así, son verdaderos comentarios. Provechosos para la predicación, sí, como material de predicación. Como material académico podría decir so-so, ¿ya? Pero como material para la predicación, hay que tener material de predicación. Entonces, cuando yo encuentro cosas buenas, yo tengo que aprender a, como dijo Jesucristo, retener lo bueno. Entonces, la mayoría de nosotros tendremos un mejor éxito como predicadores si estudiamos el modo de conseguir una variedad y de tratar muchas clases de verdades. Porque hay un problema en la iglesia, que hay un desbalance en la predicación. Nosotros, quienes hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y creemos en la validez de los dones del Espíritu Santo, muchas veces nos hemos centrado tanto en un solo aspecto de la doctrina que la comunidad se hipertrofia. La hipertrofia es un tema muscular que, un ejemplo, yo cuando le doy carga a mi músculo se desarrolla y crece. Como dicen los fisiculturistas, lo bombeo. Se hipertrofia. Pero un fisicoculturista gana una competencia porque todo su cuerpo es masivo y armónico. Y eso suena súper fácil, pero para llegar a eso son años de entrenamiento y mucho químico. En el caso de nosotros como predicadores y ministros de la grey del Señor, debemos entender que la comida espiritual debe ser balanceada. Yo a un bebé no le puedo dar carne, no le puedo dar alimento sólido, debo comenzar con leche y luego papilla y de esa manera, y no solamente leche, porque ¿qué pasa si una persona de 40, de 50 años sigue comiendo papilla? ¿Se desarrollará armónicamente de manera plena como debiera ser su biología, como la estableció Dios? No. La congregación necesita variedad, pero variedad dentro de un plan, variedad que le dé a los hermanos una panorámica de las doctrinas cristianas. Pero si nos centramos solamente en una sola doctrina cristiana, la gente lamentablemente perderemos la atención de nuestro público. Muchas veces nos pasaba con los predicadores que hay predicadores y eso es verdad. Hermanos, esto hay que saberlo. Nosotros no somos predicadores para ser novedosos, porque nuestra teología y nuestra doctrina tiene más de 2000 años. Y todo lo que Cristo pudo haber dicho sobre el cristianismo, Cristo ya lo dijo. Nosotros no venimos a innovar. Nosotros tenemos que ser fieles en la predicación y en la transmisión del Evangelio, de la sana doctrina. Entonces, sin embargo, debemos darle una comida balanceada. Si yo solamente enseño Espíritu Santo, ¿qué pasa con el Hijo? ¿Qué pasa con el Padre? Me pasa muchas veces que los hermanos pentecostales y muchas iglesias, bautistas incluso, cometen el error en centrarse tanto en la persona del Espíritu Santo que se olvidan del Padre, que hay un Padre, que somos trinitarios. Y muchos terminan cayendo en lo que se llama el unitarismo. Porque dicen, bueno, de hecho, muchos del movimiento apostólico profético, ese movimiento herético, eh, plantean que Dios es triuno, uno, con tres caras. Y eso es herejía. A esa es la herejía del modalismo. Y nosotros los cristianos somos trinitarios. Ese es el peligro cuando nosotros no balanceamos nuestra predicación o cuando le damos demasiado énfasis a las emociones por encima del obedecer al Señor. La obediencia, me decía mi pastora, trae ganancia, porque Dios busca gente no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cristo nos va a juzgar a nosotros y sobre todo los que estamos en el ministerio más duramente por qué hicimos con lo que hemos recibido. Entonces lo importante es aquí la variedad y para eso yo debo dejar registro de lo que escribo. ¿Por qué? Porque la memoria es frágil. Y por eso yo recomiendo, aquí estamos utilizando un método muy sintético, muy resumido, de cómo preparar un sermón y cómo tener un registro de sermones que me permita ir variando. Y también, si hay sermones que son buenos y ungidos, muchas veces el Espíritu Santo
te pide que tú prediques eso. Y también muchas veces el Espíritu Santo te pide salir de la misma estructura que tú hiciste. Pero aquí, como dicen los japoneses dicen, ¿qué es mejor? ¿Ser ¿cómo se llama? ¿Un jardinero en medio de una guerra? ¿O un guerrero, alguien que se haya preparado o que se haya preparado para la batalla, que esté trabajando como jardinero? Es mejor ser un guerrero, estar preparado. Siempre es bueno tener material como predicadores. Entonces es bueno revisar con frecuencia la lista de nuestros sermones. De hecho, nuestros sermones los podemos, la estructura que le estoy enseñando es para que usted después logre subdividirlos por temas. Y eso, incluso hay sermones que después ustedes le genera, el Espíritu Santo lo guía a un interrogante tan grande como a mí me pasa con la Santísima Trinidad, que profundizo, y muchas veces hay sermones que terminan convirtiéndose en libros. Hermanos, lo que más necesitamos son registros de sermones, porque de eso nosotros, los que vienen detrás de nosotros, van a poder aprender qué doctrinas se enseñaban en esos años, qué problemas se enseñaban en esos años. Y también podríamos bendecir a las siguientes generaciones, manteniendo la sana doctrina. Y también esto nos permite ver que si en mi ministerio he dejado de presentar una doctrina importante, ojo, hermano, todas las doctrinas son importantes, por eso debemos ser balanceados. Y tenemos que insistir en esto. Es provechoso preguntarnos siempre a nosotros mismos si hemos tratado recientemente demasiado una mera doctrina o una mera práctica también, y si no nos hemos ocupado de excesivamente de lo, o si no hemos preocupado excesivamente de lo experimental. Hay muchos pastores que son recién salidos de seminario que cometen el error de ponerse a trabajar cosas demasiado teologales y se olvidan de la práctica. El cristianismo, queridos hermanos, es balance, es balance. Entonces, ¿qué pasa con el tema del texto? ¿Qué debe predicarse sobre los temas de los textos? Usted escogió un texto, hermano. El texto que escogió yo lo tengo consignado en mi registro. Entonces, usted no va a poder salirse de ese texto y de ese tema. Vamos a ir trabajándolo, ¿ya? Entonces, segunda interrogante, ¿qué debe elegirse primero el tema y después del texto o viceversa? Esto lo habíamos visto en la clase anterior, pero vale la pena reforzarlo, porque son fundamentos. Es imposible responder a estas preguntas de un modo concreto así de manera absoluta, ¿ya? En algunos casos, cuando el predicador tiene un tema definido, sintiendo que debe predicar sobre un asunto, el tema eh, será antes de la elección del texto. Pero ojo, hermano, yo no puedo imponerle el tema que yo quiero predicar a un texto. Y aquí donde voy a hacer el balance. Yo debo partir respetando lo que me dice la Biblia, haciendo una sana hermenéutica, una interpretación correcta. Y basándome en esa interpretación correcta, nacerá el texto y del texto nacerá el tema del sermón. A eso también podríamos llamarle el tema del sermón, es la mirada, la premisa que me da el texto, ¿ya? Entonces, yo no recomiendo tener primero un tema para luego ir al texto. Eso yo no lo voy a recomendar nunca. Debe haber texto primero, entendido, aprendido, estudiado, para que de él podamos buscar, mediante la oración y el estudio, el tema. Si suena muy difícil, le pido que sigan repitiendo el video cuando lo tengan, ¿ya? Y si tienen que hacerme preguntas, háganmelas después, me la envían por WhatsApp, yo no tengo ningún problema. Además que esta semana estaré revisando pruebas para ponerme a tono y trabajando en oficina, así que estaré ahí para ustedes. ¿Es fácil encontrar temas para predicar o texto para predicar? Y aquí yo voy a seguir con Spurgeon. Spurgeon decía, no es que falten textos para predicar, sino que son demasiado abundantes. Cuando nosotros somos estudiantes fieles de la palabra de Dios, ojo, estudiándola, memorizándola, profundizándola, meditándola. ¿Ustedes saben lo que es meditar la palabra? Es sentarse a contemplar, es cerrar los ojos o ponerse en oración y meditar en saborear cada palabra hacia dónde me lleva. Meditar en la palabra
Que no se tome como la meditación trascendental, porque la meditación hebrea es muy distinta. La meditación hebrea, los tipos, que yo lo vi, se ponen su talit, que es un manto, el manto de oración, el talit gadol, que es el grande, se lo ponen y repiten el texto hasta que el texto les habla. Y eso lo hacen desde David. Y por eso los judíos y los ortodoxos que aprendieron de los judíos, que son la iglesia cristiana más antigua que Roma, los ortodoxos todavía oran haciendo esto. De hecho, David, en sus salmos, cuando nosotros lo leemos en hebreo, cuando habla de meditar, habla de hacer esto y respirar y repetir la palabra hasta que la palabra esté en mí, hasta que la palabra se haga carne, hasta que yo pueda entenderla. Ser insistente en eso, meditar en la palabra, repetir la palabra. Esto suena fanático, y sí lo es, hermano, porque sin palabra no hay sermón. Eh, Son demasiados los textos de esa perspectiva. Cuando yo soy un fiel estudiante de la palabra, son demasiados los textos. El problema que pone Spurgeon es que como si yo fuera un amante de la flor y me pusiera un jardín y te viera que de todo un jardín hermoso tomar una sola flor. Cuando yo estudio la palabra de Dios, hay donde entra un concepto que ojalá tómelo y escríbalo. Entra la polisemia de la escritura. Los textos bíblicos son polisémicos. ¿Qué significa? Aquí me estoy pasando un poco de exégesis, pero tengo que siempre explicar para poder hacer una recta homilía. Perdónenme si, pero que me perdone el profesor, ¿ya? La polisemia, los liberales dicen que la polisemia es que básicamente un texto puede decir lo que el lector puede decir. Eso es mentira. Para eso existe la hermenéutica. Hay reglas para poder interpretar la palabra de Dios. La polisemia radica en que el texto que a usted le habló cuando usted tenía 15 años, no le va a hablar de la misma manera que cuando usted tiene 41 años con dos hijos y una esposa, que es mi caso. La paternidad de Dios, mi pastor me decía, es que tú no lo vayas a entender hasta que no tengas un hijo y esposa. Y yo le decía, pero pastor, ¿cómo, pastor Luis? Y tenía toda la bendita razón. Hay etapas de nuestra vida. Yo me acuerdo que una vez estudiamos en un texto, creo que era Eclesiastés, que habla sobre la vejez y habla que el hombre cuando se viste de plata y utiliza palabras poéticas, ¿cierto? Y habla sobre la vejez, cuando los huesos comienzan a fallar, cuando la vista se acorta, la mirada baja. Qué hermoso como el Señor describe una etapa tan bella, es la finalización de una esperanza también. Es importante entender estas cosas. Y yo no entenderé las verdades que yo tenga que entender cuando sea viejo. Hoy estoy en una etapa, 41 años, donde me estoy dando cuenta cómo es la verdad de una sociedad, que estamos en crisis. Yo cuando chico no podría ver eso. Y ahora yo, como usted, que es lo que yo encontré mucho en Santiago, estamos pensando qué país le vamos a entregar a nuestros hijos. Y parece que no le estamos entregando un mejor país que el que recibimos. Es así. Nosotros crecemos junto con la palabra. Ahí está la polisemia, que la palabra también puede hablar a distintas personas, siendo la misma. No significa que la puedas interpretar de cualquier manera, no, hay reglas para eso, pero sí te habla, te toca y te ministra de distintas maneras en diferentes etapas. Y ojo, si nos pasa a nosotros como estudiantes y predicadores, a nuestra grey, a nuestra hermandad, a la congregación, le pasa lo mismo. Y es ahí donde está la responsabilidad de quien escoge los textos. Mucha oración, hermano, mucha consagración. Volvamos. Entonces, ¿cómo llegar a determinar que el texto que se debe escoger? Sobre todo cuando uno no se tiene uno antes escogido, antes del sermón. Se puede establecer una regla siguiendo Spurgeon. Cuando un pasaje de la Escritura nos da un cordial abrazo, no debemos buscar más lejos. Aquí voy. Yo estoy haciendo una exégesis de un pasaje, y aquí, ojo que esto en la academia también me lo dijo mi profesor de guía en la universidad. Cuando el texto te salta,
cuando el Espíritu Santo te, i- te, i- te ilumina, es porque esa es, ahí es. Si yo fuera un teólogo académico no pentecostal, yo les diría otra cosa. No, mira, tú tienes que seguir. No, confiemos en el Señor. Nosotros creemos, somos conservadores. Creemos que el Señor habla, que el Espíritu Santo no habla. Entonces, cuando el texto tú lo estás estudiando, lo estás meditando, y luego de una sana hermenéutica te salta ese aspecto, es porque ese generalmente es, ¿ya? Porque los textos también se deben delimitar, pero eso lo veremos más adelante. Cuando un texto se apodera de nosotros, podemos decir que aquel es el mensaje de Dios para nuestra congregación. Importantísimos, hermanos, que están en el ministerio pastoral. Es leer la escritura, meditar la escritura y conocer a nuestra comunidad, visitar a nuestros hermanos, oler a oveja. Solamente de esa manera el texto nos hablará y nos dirá, esto es lo que, esto es esto es lo que dice Jehová, esto es la palabra de Dios. Esto es como entre académico y espiritual, pero como es seminario, podemos hablarlo confiadamente. Aquí estamos formando ministros para el Señor. Formulación del tema. Estuve revisando temas. Generalmente habían unos muy cortos. El tema de un sermón no debe ser ni muy corto ni muy largo. Debe estar delimitado. ¿Por qué debe estar delimitado? Porque una mala práctica de nuestra predicación evangélica es que cuando yo predico un sermón y he leído tanta Biblia y he buscado tanto al Señor, comienzo predicando sobre un tema y de repente puedo terminar predicando sobre otra cosa muy distinta. Hay veces que me ha tocado, y yo sé que usted también, no se me haga, como dicen los mexicanos, que usted de repente está escuchando al predicador y el predicador comienza hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo en Pentecostés. Y de repente algo pasa que da un giro a eso y termina hablando de las 70 semanas de Daniel. El problema es que nuestros receptores, quienes nos están escuchando, no tienen, se van a confundir. Y nosotros somos servidores de la palabra para el pueblo de Dios. Y muchas veces hay predicadores que son demasiados extensos, tan extensos, y ellos dicen, no, yo soy fiel a la palabra de Dios. Y es verdad, hay que ser fiel a la palabra de Dios. Pero nosotros también tenemos un rol docente como pastores. Y nuestro en un rol pedagógico docente, nosotros tenemos que ser claros, precisos y concisos. Predicar 5 horas no es una predicación más ungida que aquel que logra delimitar bien su tema, explicarlo de manera clara y que la gente quede bendecida. Lo importante es que tus auditores te puedan entender y escuchar de manera grata. Una vez elegido el texto, es indispensable concretarlo en un tema. Si no se posee ya de antemano, el tema es el resumen del texto, esto ya lo habíamos visto, y del sermón, concretado en una sola sentencia. Ha de ser, por lo tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de los distintos pensamientos. Porque sí, la hermenéutica debe ser lógica. Porque si no es lógica, nuestros auditores no podrán entender lo que de parte de Dios tenemos que decirles. Y ese es el problema que tiene también la predicación callejera. La predicación callejera, tú tienes que mentalizarte primero que la persona no sabe nada del Evangelio, es un neófito. Punto uno. Y punto dos, ese neófito necesita de la palabra, pero necesita entenderla en un lenguaje que ellos puedan comprenderlo. Pablo decía, con los gentiles me hago como los gentiles, con los judíos me hago como los judíos, y así voy, ¿por qué? Con tal de ganarlos a todos para Cristo. Y usted, querido hermano, no puede predicar de la misma manera en toda situación. Hay lugares y hay contextos de predicación, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, lo más importante es tener un lazo, un hilo conductor, y el hilo conductor de su sermón, porque usted ya hizo el trabajo de hermenéutica, usted ya interpretó.
Eso no lo vamos a ver acá, eso lo está viendo con otro profesor. Luego de eso, usted ya luego que interpretó, encontró el tema. Y usted cuando predique no puede salir de aquel tema, porque de otra manera estará perdiendo a sus oyentes. Y usted debe saber que a menos convertido el oyente, menos tiempo usted tiene para darle el mensaje. Y a más culto el oyente, usted más claro debe ser. Usted no debe ser un doctor en divinidades para poder predicarle en la moneda. Usted no tiene que ser un doctor en divinidades para poder predicar a un político y decirle de parte del Señor, esto es así. Lo que usted lo que usted sí debe ser es claro, lógico y conciso. Usted observe cuando vea esos sketches ofensivos que estaban en Morandé con compañía o el famoso Pastor Rocha. El Pastor Rocha habla con una autoridad estúpida, porque es una parodia lo que está haciendo, imitando y exagerando los defectos de la predicación evangélica. Porque sí, hermano, muchas veces nosotros cuando estamos en la plaza vamos pasando y un predicador es totalmente inconexo. Entonces, ¿qué va a pasar? Sigue pasando. Pero predicadores como Billy Graham, predicadores como David Wilkerson, predicadores como Spurgeon o predicadores como Lutero, tenían algo, conocían su tema, eran lógicos y expositivos, iban punto por punto. El tema fomenta la unidad del discurso. Ojo que estamos hablando del tema y del tema nacen los argumentos, explicaciones y aplicaciones. Esa es la importancia del tema. Del tema nacen los argumentos, es como el tronco del árbol. Entonces la raíz del árbol es el texto bíblico, lo que le da vida, le da alimento, pero el tronco, el hilo conductor es el tema. Y del tema, del sermón, nacen las demás ramitas, ¿ya? De ahí nacen los argumentos, las explicaciones, las aplicaciones, las ilustraciones, pero eso no será posible si usted no tiene claro su fundamento y si usted no tiene claro el hilo conductor. Estas técnicas, hermanos, son técnicas para que usted pueda ser escuchado, para que usted pueda tener una capacidad sermonaria que le permita predicar tanto como en la calle, como en una congregación, como en el Congreso, como en un lugar importante, porque las autoridades no necesitan un mensaje erudito. Las autoridades necesitan un mensaje que ellos entiendan, porque eso duele, cuando te dicen la verdad y tú la entendiste. Bien, sigamos. Yo le doy mucho énfasis a esto porque estoy trabajando fundamentos. Así que si soy demasiado enfático, perdóneme porque estoy haciendo el esfuerzo que usted, como yo, tengamos claro que estos son fundamentos para lo cual yo le voy a dar fundamentos y usted va a seguir construyendo, pero los fundamentos deben ser sólidos y firmes. Una vez escogido el tema, o sea, el asunto sobre el cual desea el servidor de Dios, como usted, predicar en una congregación, debe formular dicho tema en un título. Usted debe conocer bien su texto bíblico de base, debe conocer muy bien el tronco, que es el tema, ¿cierto? Y el título vendría siendo como lo que corona todo esto. Muchos predicadores, y esto hay que ser claro, y libros de homilética confunden el tema con el título. ¿Ya? A Samuel Vila esto le ocurrió esto por mucho tiempo y en las décadas de los 70 80 hubo una confusión sobre este tema. Hasta cierto punto esto no tiene mucho que ver, es decir, el tema es tema y el título es la condensación del tema. Pero ahora vamos a ir, más adelante vamos a ver la importancia del tema, ¿ya? Por favor. Eh, no sé, el, el título es una puerta al tema, hermanos. Escúcheme bien. El título no es más que una puerta al asunto. Va a sonar feo, pero como estamos en confianza, es como el enganche.
Usted cuando está en TikTok predicando, usted debe tener un enganche muy bueno, porque tiene menos de un minuto. Usted cuando está en los Reels predicando, tiene de un minuto a 30 segundos. Y en 30 segundos debe decir la historia. Perdonen que use esas palabras, que en serio estoy muy animado enseñando esto, estoy muy contento. Porque en serio yo saqué, cuando yo tomaba homilética uno, homilética 2 y ahora estoy como en homilética nivel Dios 4 con cola en el magíster. Yo soy el alumno más entusiasta porque me apasiona. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos un poco más a lo central. Eh, Mientras no podamos expresar nuestro tema en una sola oración gramatical breve, que sea vigorosa y clara como el cristal, no podremos nosotros predicar el sermón. Les voy a dar un consejo entre nos, aquellos que están casados. Hable, hable con su señora de lo que el Señor le está hablando. Porque yo como escritor, porque yo ya escribí un libro y voy a escribir mi segundo libro, estoy en eso, que va a ser una especie de teología política, o política de la teología, algo así. eh, Tiendo a tener hermanos de confianza, mi esposa primero, porque mi esposa es como mi manager. Es la persona, la primera persona que creyó en mi ministerio. Primero Cristo, pero la primera persona no siendo mi Dios. Eh, y ella también me ayuda a corregir ciertas cosas. Y muchos, aunque ustedes no lo crean, muchos pastores famosos también hacían eso. Tenían secretarios, tenían grupos, o incluso amigos pastores con los cuales en confianza podían pulir su técnica. Porque esto, hermano, no es una profesión, esto no es profesional, es un oficio y un arte. La homilética es un oficio y un arte, ¿ya? El hecho de obligarse a uno a formular esta oración desechando cada palabra imprecisa, hermano, importante esto, usar la economía de palabras. De hecho, esto te va a perseguir hasta el doctorado. Sí, sí, ya doctorado. Economía de palabras. A mí en Eastern lo que más me corrigen, porque nosotros los latinos tenemos un problema. Hablamos porque hablamos y cuando hablamos somos demasiado barrocos. Utilizamos demasiadas palabras para decir algo que se puede decir claramente y de manera muy económica. Lo mismo me pasa con los escritos. Y mis profesores lo que más me han machacado y me han corregido en esta etapa de mi formación es eso. Y yo les transmito eso a ustedes. Nuestra predicación, el tema debe ser claro, entendido por cualquiera. Y esto suena fácil, pero no lo es, hermano. No lo es. Pero cuando ya tienes práctica y tienes personas con las cuales de confianza, tu esposa o hermanos de confianza, es importante, hermano, rodearse de personas de confianza en el ministerio, o si no va a ser un ministerio muy solitario, ¿ya? Traten de siempre que su ministerio sea colegiado. Imagínense, yo soy episcopal, entonces nosotros tenemos una estructura súper jerárquica, pero con los años hemos entendido que nosotros necesitamos vivir en comunidad porque si no nos caemos en lo que cae la Iglesia Católica, clericalismo, autoritarismo, abusos. Y para evitar eso hay que estar en grupo, ¿ya? Las piedras se pulen entre piedras en el río, ¿sí o no? Esa es la famosa ilustración de nuestros predicadores. ¿A qué punto con esto? Ningún sermón que no tiene un tema claro puede ser esbozado ni predicado, mientras no tenga no sea claro. En Norteamérica, los temas son generalmente anunciados en un cartel afuera de la iglesia y ahora vamos a ver, ¿ya? Porque también sí puedo ser ilustrativo, más que positivo. Aquí les voy a hacer una traducción. Aquí les quise mostrar lo que hablábamos la semana pasada. Las iglesias en Norteamérica, ¿por qué? Porque en Norteamérica son muchos cristianos y los pastores han entendido que muchas veces el sermón, el título del sermón habla mucho y hay gente que tiene necesidades y cuando se les anuncia que se está predicando sobre, hey, ven, Cristo te ama, mucha gente viene cargada, viene trabajada y ve eso y entra, estando la puerta abierta del templo. Por decir, aquí voy a traducir porque están en inglés. Dicen, el Trinity Lutheran Church dice, everything I put up here offends someone. Ahí lo que puso el predicador es, todo lo que pongo en este cartel ofende a alguien. En la segunda semana puso, eh,
considera que no tomamos realmente muy serias tus opiniones. Es como un chiste. El otro en St. Mark Anglican Church dice, Adam and Eve, the first people do not read the Apple Terms and Conditions. Es decir, el predicador aquí dice, su sermón se llama así, Adán y Eva, las primeras personas en el mundo que no leyeron los términos y condiciones de Apple. Y seguramente su sermón era para hablar sobre que realmente Adán y Eva no entendieron los términos y condiciones que Dios quería darles a ellos, pero de esta manera ellos son atractivos para que, para llamar la atención, porque también evangelizar es llamar la atención. En un mundo donde estamos llenos de comercio y llenos de TikTok y llenos de cosas, tenemos que también llamar la atención. Otro dice, Keep using my name in vain, I will make you rush your long it got that. Bored, en la Metro Church of Christ, dice, Bored, try a missionary position. ¿Estás aburrido? Intenta trabajar como misionero. Hay un texto. En otro dice, Good wants full custody, not just weekend visits. Dios busca la custodia completa, no solamente las visitas dominicales. ¿A quién habla esto? A los papitos corazones, ¿no? ¿Me entienden? Esto es como chistoso, llama la atención. Y todo, hermanos, todo lo que hacemos nosotros es para hablarles del Señor, ¿ya? Ahora voy a mostrar ejemplos de sermones que han marcado generaciones. El primer sermón que nosotros como cristianos y como homiletas, como predicadores, debemos tener como el gran modelo es el sermón de la montaña. El sermón del monte debe ser estudiado en clave homilética. De hecho, si tuviéramos un semestre o más meses para estudiar esto, podríamos hacer ese ejercicio, ver la estructura y desde la estructura que estamos aprendiendo, vamos al sermón del monte y desglosémoslo. ¿Cómo Jesús puso su estructura? ¿Dónde puso los énfasis? ¿Dónde puso el tema? ¿Cuál era el hilo conductor de lo que quiso decir Jesús? Porque Jesús, en serio, Él es el modelo. Y tengo que decir, Él es el supremo predicador. No hay otro más grande que él. Otro sermón histórico que todavía se predica, así, palabra por palabra, es de John Wesley, que se llamaba El Casi Cristiano. Tú vas a cualquier iglesia metodista y uno de los sermones que siempre se predican es el casi cristiano. Y es un sermón que sigue bendiciendo. Otro predicador, despiértate tú que duermes, que era de Charles Wesley, que era el hermano de John Wesley. Despiértate tú que duermes. ¿Vieron la potencia del título de ese sermón? Despiértate tú que duermes. Ya me lo puedo imaginar predicando en la calle y la gente pasando, como queriendo no escucharte, pero tú gritándole y mirándole a los ojos, despierta tú que duermes. Basado en Efesios capítulo 5 versos 14. Otro sermón famoso, no sé si se han dado cuenta, de David Wilkerson. Cristo viene, ¿estás preparado? ¿Sabían que ese sermón lo predicó David Wilkerson? Y nosotros muchas veces nos quedamos con los bumper stickers, como las frases como de sticker. Pero cada frase evangélica tiene una historia. Y ese sermón ganó a mucha gente, hermano. El hermano Gigi Ávila, al cual honro su memoria porque si bien en algunos puntos doctrinarios no estaré de acuerdo, pero debemos estar de acuerdo en lo central que Gigi Ávila dio su vida a Cristo. Hay que honrar a nuestros predicadores. Y uno de los más de los sermones que cambió la historia de Norteamérica es el sermón, y les voy a contar alguna infidencia de ese sermón, es I Have a Dream de Martin Luther King Jr. Yo tengo un sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Qué poderoso. ¿Sabían que ese sermón, esa frase, a Martin Luther King el Señor se la había ministrado? I have a dream. Siempre la ponía en todos los sermones. Y los otros pastores de su convención bautista estaban hartos con eso porque, ya.
Ya va a hablar Martin sobre I Have a Dream. Pero ¿saben qué? Cuando fue el momento donde tenía que decirlo, donde tenía que predicar ese sermón, donde tenía que ser, lo hizo. Y ese era su caballito de batalla que hasta el día de hoy nosotros se habla, los norteamericanos estudian esto. Yo tengo un sueño. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que el sermón importa y puede marcar las direcciones de una nación? Y eso que no hemos estudiado la teología de los sermones en los profetas, porque hay otras técnicas magistrales, pero no nos da el tiempo. Avancemos, querido. Y aquí vamos a ir a la estructura, ¿ya? L- Voy a repetir lo mismo, queridos. Lo mismo. Usted, el texto que ya escogió, no lo va a poder cambiar porque ya lo tengo consignado. Y vamos a trabajar la estructura y distintas estructuras para que usted vaya conociendo y teniendo también vaya teniendo como pequeñas fichas, ojalá, papeles o escritos en Word que le sirvan como bosquejos para que usted pueda trabajarlos. Y ojalá, ¿sabes que saben, sería una gran bendición que alguno de ustedes pudiera en algún momento, como lo hacen muchos pastores, hacer una antología de sermones? Y en serio, de muchos sermones han salido libros preciosos. El tema entonces, volviendo a la materia, bueno, que esto es materia, sí, así que volviendo a la esencia de la materia, de esta materia. El tema debe ser corto entonces, debe ser claro y expresivo, como vimos en los carteles norteamericanos. Debe expresar, porque debe llamar la atención. Una vez Jesús estaba con sus discípulos y dice, nadie que no esté dispuesto a dejar a madre y padre y a su hijo y a todo, no es digno de mí. ¿Te imaginas Pedro que era casado? Bueno, la mayoría de los apóstoles era casado. Que los curas digan otra cosa, allá ellos, porque ellos tienen problema con eso. Yo no. Y la Biblia tampoco. ¿Te imaginas cómo un Pedro, por eso a mí me gusta la serie de Chosen, porque la serie de Chosen muestra a Jesús con sus discípulos, no en esa cara así blanca, pálida de Sefirel y como que casi se va a morir. No, muestran a un Jesús caminando con sus amigos, con sus discípulos, discípulos que tenían drama. Imagínate Jesús cuando dice eso en la cara de Pedro y los que tenían esposa. Jesús no lo estaba llamando a dejar a su esposa. Jesús estaba enfatizando un punto radical. Y era una manera que tenían los rabinos de su época y el pueblo de su época de entender los énfasis. O cuando dice, si alguien peca, si tu mano te hace pecar, córtala. Orígenes de Alejandría le hizo caso textual a ese texto. ¿Y saben lo que hizo? Se, se inmasculó Orígenes de Alejandría, que fue un padre de la iglesia. Se inmasculó, se hizo eunuco, porque esa parte de su cuerpo le hacía pecar. Y como él era literal, lo hizo. Después, en las memorias de Orígenes, ya más viejo, Orígenes decía, miraba al pasado y decía, chuta, no, no era ese el camino. Debemos entender nosotros como predicadores que cuando nosotros predicamos, utilizamos recursos retóricos para llamar la atención, pero ojo, no hay que pasarse porque hay gente que es muy literal. Mi hijo es autista y mi hijo, si yo le digo que las cosas son blancas, mi hijo no va a cambiar porque él es literal. Mi hijo está en el espectro. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que le digo y le prometo, porque mi hijo tiene una memoria increíble. Y nuestro público, a quienes predicamos, es un público diverso, ¿ya? Bien, un tema largo, demasiado largo, es decir, no sé, busca la cobertura espiritual según el Cordero Inmolado, que después tuvo una resurrección cósmica en el tercer día espiritual. Aquí en Coronel hay una iglesia que se llama Iglesia Adventista. No, Iglesia Adventista Reformada del Séptimo Día Espiritual del Nombre de Yahvé. Es así un título demasiado largo. Yo preferiría decir Iglesia Cristiana. Y ya está. A mí cuando me dicen, ah, pero usted es anglicano, episcopal, ¿sí? ¿Saben qué? Yo soy cristiano, hermano. Yo sigo a Cristo. ¿Usted sigue a Cristo? Amén. Somos hermanos. Vamos para adelante.
Entonces, cierto predicador anunció el siguiente tema: las opiniones falsas que los hombres se forman acerca de los juicios de Dios que Dios permite sobre nuestros prójimos y las opiniones rectas que se deben formar sobre tales juicios. ¿Se da cuenta de ese tremendo título? Las opiniones falsas que los hombres se forman acerca de los juicios de Dios que Dios permite sobre nuestros prójimos y las opiniones rectas que se den. Ya en la segunda estrofa ya no lo entendí. Me perdió. Sigo caminando. Y me voy a la iglesia mormona porque ahí me dejan jugar básquetbol. ¿Me entiende? Debemos delimitar. Debemos delimitar. Insisto, la regla es claro, preciso, claro como el agua y entendible por todos. Con el anuncio del tema, el predicador casi podía haberse ahorrado el sermón, en serio. O sea, el sermón ya estaba, ¿ya? Simplemente pudo haber puesto el peligro de los juicios erróneos. El título de un sermón no debe decirlo todo, debe ser un enganche, debe ser el highlight, debe ser el reel. Es el reel que tú estás diciendo para enganchar para que escuchen el mensaje completo. Vamos a ver un ejemplo. Para Romanos capítulo 12, verso 2 dice, alistaos contra los que nos rodea. Cuando es para un sermón expositivo, es decir, un sermón que expone la palabra, para la exposición de un pasaje o historia bíblica, el tema debe tener énfasis sobre algún asunto del pasaje que sea clave. Yo no puedo exponer, en serio, hermano, si yo un ejemplo, hace poco estudié Filipenses capítulo 2 versos del 5 al 11, ¿cierto? Si yo me pongo a hablar los distintos puntos, cada énfasis que hace, cada figura literaria, cada estructura lingüística, nadie me va a entender. ¿Pero qué me centré para hacer mi sermón? Me centré en la kenosis, que tiene que ver con que en ese canto que el apóstol Pablo pone en Filipenses capítulo 2 versos del 5 al 11, ahí hay un himno. Eso, Pablo muchas veces, lo que se le llama doxología, Pablo respondía con himnos también. Y como le hice un exégesis a esa cuestión y tuve que hacerlo no podía hablar de cada asunto. Tuve que hacer un énfasis en un tema importante, algún asunto del pasaje clave. Y lo que yo encontré en ese texto, lo clave era que Jesús nos mostraba a nosotros que la clave para el éxito cristiano es la derrota. Porque dice que Jesucristo no se vació de sí mismo y se hizo como uno de nosotros, humillándose, encarnándose, se humilló como siervo. Aquí estoy parafraseando, me disculpen, hermano. Y Dios le exaltó a lo sumo. Ojo, y no fue solamente más, y le dio nombre que sobre todo nombre. Y después, más arriba, y sobre este nombre, toda rodilla se doblará. Estructura homilética, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Sigamos. Yo me emociono. Aquí vemos otra estructura, pero esto lo pueden ver después cuando le mande el PowerPoint, porque si no, nos vamos a perder en esto. Desarrollo del tema. Entonces, hemos visto el texto escogido, ya tenemos un texto escogido, ¿cierto? Tenemos un tema que lo hemos resumido en una frase. Ojo que así van a tener que hacer mi trabajo final, así que atento. Tenemos el tema, el texto que es la raíz. Tenemos el tema que es el tronco. Pero un árbol que tiene raíz y tronco está muerto, porque para ser fecundo necesita las ramas. En las ramas es el desarrollo del tema. ¿Cómo yo voy desarrollando el tema? El énfasis que he visto en esta escritura para poder llegar a un sermón. Veamos. ¿Qué cosas tiene que decir una vez que el predicador ha concretado el asunto y el objeto de su sermón en una frase que se llama tema? ¿Qué cosas tiene que decir y en qué orden ha de ir expresándola? Vuelvo a decirle, el sermón debe tener un orden. Y el orden pentecostal generalmente, bueno, hay distintas estructuras, pero generalmente tanto pentecostales como reformados, como luteranos, todos coincidimos más o menos en lo mismo. El orden debe ser ascendente, ascendente. Es bastante efectivo un orden ascendente de una predicación, porque así estás captando la atención del pueblo para llegar a un fin.
los conduces. El doctor Herrick Johnson, en su libro El ministro ideal, dice, el tratamiento del asunto significa plan, el plan de algún género que se agrupa para formar un organismo que colocará las partes en orden hacia un clímax y presentará una sucesión natural y ordenada que excluya todo lo que no sea a propósito y que haga que las diferentes líneas vayan creciendo en color según, básicamente, no quiero, en una sucesión natural, orgánica y en creciendo. Es lo que todos los libros recomiendan. Porque así tú captas la atención y los llevas a un final. Porque tú la verdad que has tomado del texto es muy importante. Pero si tú le pones la verdad al comienzo del sermón, el énfasis al comienzo del sermón, la gente después no tiene por qué escuchar lo demás. Pierdes la atención. Entonces debes guiarlos pedagógicamente paso a paso hasta llegar a que ellos entiendan lo que el Señor quiso decir en su texto y que te habló a ti para que le digas a ellos. No nos es permitido que hagamos, a ver, a veces, y esto tiene que ver más que nada porque a veces la gente lucha con la confusión de ideas. Y cuando yo no tengo una estructura, la gente se confunde. Insisto, y hoy en día, sobre todo, hermano, cuando nosotros los ministros estamos muy expuestos, porque generalmente nosotros tenemos servicios en línea o compartimos la predicación, y esos sermones se van por todo el mundo. Y generalmente los sermones más claros son los que hablan más a las personas. Eh, y es aquí donde es necesario tener un plan. ¿Qué ideas yo voy escalando de este texto hasta llegar a la carne, a lo central? Y para eso hay que tener un plan. Eh, y no muchas veces los ministros renuncian a tener ese plan porque dicen, no, el Espíritu Santo me dijo, no, es que el Espíritu Santo me lo cambió. Y sí, puede ser. A mí me ha pasado también que yo voy con un sermón, y cuando comenzaba en realidad, iba con un sermón y de repente el Señor me cambiaba el énfasis o me cambiaba hasta el texto. Por eso, ahora yo tengo, cuando voy muchas veces, voy con mi agenda y en mi agenda tengo bastante esquema que me ayuden para ir ordenando lo que quisiera decir. Y a la larga, queridos, a la larga, ustedes cuando ya se ejerciten en este oficio, llegará el momento en que usted solo va a estructurar. Lo importante aquí es que usted tenga una homilética clara, sencilla y cristalina. Mm, Tal vez el predicador se siente inclinado en alguna ocasión a renunciar del uso de un plan por razón de la dificultad de prepararlo, porque para eso hay que darse un tiempo. Parece más sencillo seguir adelante diciendo cosas así, bueno, formulando argumentos y lanzando exhortaciones que no tienen mucha relación en sí. Pero el problema es que eso afecta a quien te va a escuchar. No es comida balanceada, no es comida espiritual. Hay un consenso a nivel de casi todas las denominaciones, es que en el sermón nosotros debemos esforzarnos en que las personas vayan a lo central, ojalá a una idea, y que esa idea se la lleven aprendida. Es mejor entender lo que leo a estar con una metralleta de textos que finalmente las personas van a ir para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Eso no está bien. Entonces, ¿qué tipo de sermones? Y aquí vamos a ir a la tarea, así que ojo, ojo, pestaña y seca, dice. Tipo de sermones. Esta es la parte que a mí me gusta más. Veamos, aquí quise presentarle, en línea general, el sermón bíblico puede ser catalogado en tres clases. Hay más, pero aquí yo estoy siendo un poco arbitrario en honor al tiempo. Existen los sermones textuales que se limita a exponer y a explicar un texto bíblico. Eso es más de bautista en realidad y de presbiteriano. Existe también el sermón temático que se basa en un tema o en un asunto. ¿Cuál es la diferencia entre un sermón textual y uno temático? El que en el textual se basa en el texto, pero un sermón temático admite más textos que refuercen la idea. Un ejemplo, un sermón temático podría ser
la divinidad de Jesús, de Jesucristo. Entonces, sobre la divinidad de Jesucristo, no tengo solamente un tema, no tengo solamente un texto, tengo muchos textos, pero debo ser sabio. ¿Qué textos sirven para apoyar lo que yo quiero exponer y qué textos no me están sirviendo mucho? El sermón textual se basa en un solo texto. El sermón temático busca temas. El texto hay mucho. Toma la perícopa, o sea, el pasaje escogido. Pero el sermón temático es el tema. Un ejemplo, matrimonios rotos. Y yo estudio matrimonios rotos. Un ejemplo, cuando Abraham, creo que sí, pues fue Abraham el que entregó a su hijo, ¿cierto? Hay un detalle que el Talmud judío lo demuestra. ¿Ustedes sabían que después que Abraham ofreció a su hijo, no se habla más de su esposa? Los rabinos elucubran, elucubran en el Talmud de que su esposa lo dejó, porque eran ancianos. Y era tan fuerte, ojo que esto no es oficial, estoy hablando de un comentario rabínico, no estoy hablando de un comentario, porque los rabinos dicen que fue tan fuerte porque Abraham no le dijo a su esposa lo que iba a hacer arriba, pero después le contó. Y esa verdad fue tan fuerte que esa mujer no podía vivir con ese hombre que había estado dispuesto a hacer eso. Eso lo dicen los judíos, ¿ya? No es oficial, pero se te puede servir muy bien para un sermón temático en los problemas de matrimonio. ¿Qué pasa cuando hay un trauma? ¿Qué pasa cuando hay un problema tan grande que nos dejamos de hablar? Sermón temático, ¿ya? Textual, temático y expositivo. El expositivo ese es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de la escritura. Estas tres clases se subdividen. El expositivo expone, pero hermanos, no se obnubilen con el sermón expositivo, porque nuestra cultura no es expositiva. Nuestros abuelos cuando nos transmitieron cultura no fueron expositivos, fueron al relato. Nos contaron una historia que nos trajo una enseñanza. Una vez mi abuela me dijo, mijito, no vaya a las vías del... Yo soy de Lota, y en Lota todavía hay vías del tren. No vaya a las vías del tren porque la noche te puede aparecer la pata bailando. ¿Y qué es la pata bailando, mi abuelita? La pata bailando, lo que pasa es que estaba Don Mayoco, Don Mayoco era el personaje principal de toda la historia de mi abuela. Estaba Don Mayoco y de repente le había puesto, había empinado el codo y se quedó dormido y un pie le quedó en las vías del tren y pasó el tren, le cortó un pie. Y hasta el día de hoy, esa pata pena y aparece bailando, y es la pata de Don Mayoco. Mi abuela lo que me quería decir con el relato de la pata bailando es que no me fuera a meter a las vías del tren de noche menos. ¿Me entienden? Nuestra cultura es del relato y del diálogo. Y muchas veces, en serio, hermano, un sermón más dialógico, un sermón que tenga mejores ilustraciones, habla más fuerte que un sermón que sea frío y exegético. Porque nuestra cultura y nuestra mentalidad no es fría. Nosotros no somos ingleses, nosotros no somos alemanes. El problema de la escuela que tiene The Gospel Coalition, que tienes MacArthur y Miguel Núñez, es que ellos hablan a Norteamérica. Ellos tienen una cultura calculadora. Yo tengo amigos norteamericanos y si tú llegas un día a una casa de un gringo o de un europeo y no la avisas, te mandan a tu casa porque no la agendaste. Así son, es su cultura. En cambio, ¿qué pasa si llega mi amigo a las 12 de la noche y me está pidiendo algo? Le abro. Lo reto un buen rato, eso sí. Pero yo no voy a dejar a mi amigo. Y conversamos. Y después, ¿sabes lo que pasa con eso? Queda como talla. Y me lo molesto. Nuestra cultura es distinta. Y por favor les voy a pedir eso. Acuérdense de mí. Cuando ustedes vean predicadores europeos o predicadores norteamericanos, incluso predicadores coreanos, entiendan que ellos tienen una base cultural y fueron criados para un lugar en específico. Y ese es el problema, que muchas veces venían los norteamericanos y nos decían, es que la iglesia cristiana debe ser como un ejército, pero aquí los latinos no nos vemos como ejército.
Venía el gringo y decía, bueno, el fin de semana cuando estaba en el hoyo 5 en el campo de golf o jugando béisbol con No nos habla, no jugamos béisbol, jugamos fútbol. Entonces el sermón debe adaptarse a las necesidades de nuestro público. Nuestro público no es expositivo. La gente no se va a sentar a tomar notas. La gente va a ir pasando. Y en ese transitar, tú tienes que ser capaz de decirle, oye, Cristo te ama. Cuéntale un relato, ¿sabes qué? Y por eso nosotros hablamos de nuestro testimonio, porque el testimonio también es eso. ¿Por qué es tan popular en las iglesias pentecostales el testimonio? Porque es un relato, y nosotros somos culturas del relato. Bien, la costumbre de basar el sermón evangélico en un texto bíblico es muy antigua, y es verdad, es recomendable. El texto bíblico da la autoridad divina a su sermón. Eh, los textos bíblicos suelen ser utilizados por tres formas por los predicadores. Primero, como un punto de partida del sermón, que es una manera válida de comenzar un sermón, es decir, digo el sermón, porque de tal manera, ¿cierto? Amo al mundo, y de ahí parto, y puedo convertir ese punto de partida eh, en un sermón. Algunos predicadores hacen uso del texto como una especie de plataforma sobre la cual se lanzan a hablar sin acordarse del lugar de donde vinieron. Los que usan así su texto como excusa y no como base del sermón muestran tener poco respeto por la palabra de Dios y no serán estimados por una congregación de creyentes espirituales y fervorosos. ¿Ya? Aquí estoy diciendo, s- eh, cuando yo comienzo con un texto, ese texto es el tronco, es la raíz. Por eso les digo, es la raíz. Si yo me voy a otros textos, de inmediato saco y me quedo con el tronco, ¿ya? A eso es lo que va Samuel Vila. Otra práctica, otra costumbre se tiene en el mundo evangélico, es que utilizar el texto como punto de socorro o apoyo. Es decir, otros predicadores dicen su texto y predican sin orden de pensamientos más o menos buenos. El texto es como un punto de apoyo, pero no tienen lógica. Eso es un tremendo problema y es súper común, lo escucho hasta en la radio Armonía. Aquí, hermano, yo vivo en la zona del carbón. Tú pones la radio y en todas las redes se está hablando de un distinto capítulo de Apocalipsis de manera muy inconexa. Por eso me pasó que un ejemplo, una vez cuando yo era muy joven, el primer sermón que yo entendí, y aquí quiero ser bien sincero, yo, a pesar de que no esté de acuerdo con ciertos ministros, los respeto, porque fueron una bendición para mi vida. Voy a hablar de Dante Gebel. Yo cuando era joven, yo me convertí a los 19 años. Venía de la calle, venía de drogarme bastante. Tenía mi cerebro bastante trastornado. Y de repente una pastora me predicaron el evangelio y les creí. Pero el problema es que creí en el evangelio y mis pastores me predicaran cierto, pero no había quien me hablara en mi idioma. Y el primer tipo que me habló en palabras más o menos normales fue Gebel, con todos sus errores. Pero me habló a mí y me bendijo. Eh, Bien, ahora lo correcto es utilizar el texto como fundamento del sermón. Ese es el uso correcto de un texto, ¿ya? Hermanos, si se han dado cuenta, mi exposición en esta clase ha sido siempre como círculo, vuelvo a punto, círculo, vuelvo a punto, en espiral, porque mi idea es que lo elemental de la estructura que le estoy enseñando sea entendido para que usted pueda aplicarlo. A ver, el método más sencillo para hacer ahora vamos a ver la estructura de un sermón textual, ¿ya? Esta estructura es como se llama sermón textual hilativo. No se queden con el nombre, ¿ya? Sermón textual. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo. Y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en una forma simple, pues darían como resultado temas sin orden lógico. Por ejemplo, cuando un hermano se mete al libro de Proverbios
Y en vez de tomar porque el proverbio son aforismos, son frases. Hay proverbios que están hilados en estructura, pero la mayoría no están así. Entonces muchas veces me encuentro con que hay un hermano que me quiere predicar el capítulo, no sé, 6 de Proverbios. Y son ideas inconexas. No hay bendición detrás de eso, porque no entendí nada. La idea, vuelvo, lo lógico, lo conexo, lo hilativo. Y aquí este es un ejemplo, esto es como lo que yo quiero llegar al final de la clase. Este va a ser como el trabajo final. Pero ojo, este trabajo final ustedes ya lo comenzaron la semana pasada. Así que tranquilo, ya lo tienen listo. Ya están haciéndolo. A esto es lo que yo apunto, a este ejemplo número uno, por dar. Vamos a hablar sobre Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Después de formular, a ver, voy a buscar. Me regalaron esta Biblia allá en Santiago, una conmemoración de la Reina Valera, Biblia del Oso. Gran regalo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Si me permiten un poco de tiempo, queridos. Capítulo 1, verso 15. A ver, ¿qué dice? Esto que digo es muy cierto y digno de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ya? Veamos la estructura. El texto base, como pueden ver, es Primera de Timoteo del 1 al 15, ¿cierto? Después de formular el tema concreto, concreto del mensaje, ¿y cuál es el tema del mensaje? Esta es la estructura, hermanos, por si acá. El texto, luego el tema. El tema, el fiel mensaje o noticias sin igual. ¿Y cómo yo voy a desarrollar este tema? Tengo mi texto, que es el roots, es la raíz, y el tema es mi tronco, el fiel mensaje. ¿Y cómo la estructuró aquí este hermeneuta, este homileta? Primero, palabra fiel. Vamos a hacer una simulación de predicación. Entonces, queridos hermanos, hoy quisiera hablarles del fiel mensaje. Leo el texto, procedo a leer el texto, a exhortarlo. Y comienzo a exhortarlo idea por idea. Palabra fiel. Y aquí la nota del predicador dice, expóngase los motivos que tenemos para creer en la fidelidad de la Santa Escritura como su enseñanza inigualables, profecías cumplidas, fidelidad y pertinencia de los primeros predicadores del cristianismo. Palabra fiel. Y ahí yo digo, bueno, hermano, la palabra fiel. ¿Qué es la palabra fiel? La palabra fiel es la escritura, la sagrada escritura y podemos creer la sagrada escritura. Luego parto por esto, avanzo, digna de ser recibida. El segundo punto dice digna de ser recibida por todos. ¿Por qué es digna de ser recibida? Y aquí la nota del predicador es puntualícese la necesidad de los hombres que tienen de salvación y por tanto de hacer caso al llamamiento de Dios. Así anotó. Entonces, digna de ser recibida por todos. ¿Cómo yo la predicaría? La necesidad del hombre. Esta palabra es digna de ser recibida porque trae salvación en Cristo. Y como trae salvación, ¿me entiendo? Siguiente, y voy en escalera. Siguiente peldaño hacia arriba. Y, y lo que sigue es que Cristo vino al mundo. Punto 3. Cristo significa ungido, elegido por Dios por una misión especial. Y Jesús significa Salvador. ¿Se dan cuenta? Siguiente escalón hacia arriba. Para salvar a los pecadores, es decir, la venida de Cristo sería, y aquí utiliza algo muy interesante porque dice, su venida habría sido de poco provecho en la humanidad si no hubiera llegado a realizar el objeto de su venida. Si se hubiera limitado a ser un maestro y no llegar a efectuar la salvación por su muerte redentora. Y ahí puedo introducir una ilustración. En otra clase veremos las ilustraciones, así que tranquilo. Y al final el apóstol Pablo hace algo magistral y esto es evangelístico, porque la gente está acostumbrada a que le digan sus pecados, sus problemas, sus errores. Pero Pablo dice, sí, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está diciendo que él no es perfecto, que él está luchando la buena batalla.
¿Se dan cuenta cómo podemos aprender? Y dice, y aquí la nota del predicador es, esta confesión de parte de cada hombre es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de indulto. Entonces, todo esto engloba el mensaje sin igual. Y ya tienes la escalera, la escalera, la escalera. Si quieres, puedes volver al texto para crear una apoteosis. Perdonen que use esas palabras griegas. Apoteosis es decir, una explosión. Esta es la palabra fiel que yo quiero predicarle y puedo, de los cuales yo soy el primero. Y aquí esto llama mucho la atención. Observemos. Llama la atención porque para salvar los pecados de los cuales yo, es decir, no se pone en una posición por sobre la gente, dice, yo soy igual que tú, pero a mí Cristo me salvó a pesar de mí. Por lo tanto, este es el fiel mensaje que te voy a predicar. Y este es un mensaje evangelístico. Me van entendiendo que esto es lo que yo quiero lograr con ustedes. Y este es un estilo, esto es una forma de sermón textual. Este es el sermón textual. Voy palabra por palabra exponiendo, pero siempre de una forma homilética y de una forma estructurada en concatenación, es decir, también yendo hacia arriba. Y hermanos, el Señor, cuando yo me ordeno, el Señor toma eso y me esfuerzo, el Señor toma eso y lo bendice. Y se lo digo como predicador del Evangelio como ustedes. Es mejor ser un guerrero, es mejor ser un guerrero en un jardín a ser un jardinero en medio de una guerra. Es mejor estar preparados, siempre, hermano. Preparar nuestros sermones, tener una estructura que sea clara, que nos permita hacer claridad, ¿ya? Para que la gente pueda absorberla y entender lo que queremos decirle de parte del Señor. Y bien, con esto vamos a cerrando la lección de hoy, queridos hermanos. La tarea, la mini tarea semanal, ay, se me pegó. La mini tarea de esta semana será la siguiente. Usted ya escogió el texto, entonces usted va a tomar este pasaje que escogió, va a tomar la estructura de este sermón textual, va a tomar esta palabra, va a tomar el tema y la va a ejecutar en la forma del ejemplo que le dejé de sermón textual. ¿Ya? Eh, usted me lo va a entregar no este viernes, el próximo lunes, hasta las 12 del día. ¿Escrito en audio o en video? Ahora, hermanos, escrito. Ahora necesito que usted trabaje su escrito porque ahora le estoy enseñando a pulir el manuscrito. ¿Ya? Entonces, mire, yo puedo aceptarlo, ojalá en Word, porque la idea es que yo quiero que usted vaya viendo su desarrollo y al final usted se va a dar cuenta, oh, mira cómo avancé. ¿Eh? Si usted también lo está escribiendo en un cuaderno, por favor que ese cuaderno, escoja un cuaderno, le digo a la hermana Cecilia, escoja un cuaderno o un librito que vaya escribiendo, pero que sea solamente para eso, para que usted, porque mi idea es que usted vaya viendo su desarrollo y se vaya dando cuenta que esto es muy práctico. ¿Ya, mi estimado? Espero haberles sido de bendición, como siempre, espero haber dotado a estos caballeros del reino de Cristo con nuevas herramientas y nos vemos la semana próxima. Por favor, hagan su mini tarea de aquí al lunes, por favor, le estoy dando más plazo. Y si tienen problemas, por favor, y duda, háganmelas durante la semana. Quizás no seré tan rápido, pero siempre me preocupo por responder, ¿ya? La semana pasada no pude responder porque en serio yo fui a un congreso a hablar sobre mi investigación, pero terminé haciendo como una gira predicando en la iglesia hermana que me trajo mucha bendición, ¿ya? Así que eso, cerremos con una oración.